Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas con la grandísima Mirna Schindler, la gigantesca Alejandra Matus. ¿Está bien o no? ¿No te gusta hacer? A ver, déjame. La estupenda Mirna Schindler, la regia Alejandra Matus. Perdón. Déjame Era una adjetivo, déjame Quise ser magnánime, porque Sí. son grandes periodistas. No, por supuesto. Y bienvenidos, bienvenidas a quienes nos están viendo por la señal de televisión abierta digital, por YouTube, por las redes sociales, todos y todas a quienes nos están escuchando por la radio Universidad de Chile. Y les contamos que casi venimos de gala porque es Oye, sí, nuestro casi. último programa del año, así que disfrútelo, si puede. Porque el siguiente es Navidad y el que sigue Porque el es siguiente año Nuevo. puede ser peor. O sea, con un paquete de cabritas, si fue bien. O su pisquito sour. claro, uno nunca No nos sabe. trajeron piquito sour porque estamos desfasadas. Pues si que nos toca miércoles Navidad, nos toca miércoles Año Nuevo. Sí, pues vamos a cargar pilas para llegar súper Vamos a llegar el recargada. 8. El 8 nos toca entonces de vuelta. Ahí vamos a llegar recargada. Ahí sí que vamos a estar entretenidas. ¿Y bien, no? Oiga, no, pero usted no estará entretenida. Porque es uno. Bueno, y vamos a hacer un pequeño balance de los principales hechos del año que está terminando. Vamos a hablar de la reforma previsional, pero vamos a partir este programa conversando acerca de la crisis migratoria a propósito de este anuncio tan improvisado sobre la regularización de una parte de los 182.000 empadronados. Y el lío que se produjo el lunes durante un enrolamiento que no es lo mismo que regularización ni es lo mismo que empadronamiento. Vamos a tratar de aclarar esos conceptos también. Sí, pues. Mirna Schindler. A ver, la ley lo permite la regularización acotada y lo llamativo en este caso, fíjate, es que son los gremios empresariales los que están de acuerdo con que se regularicen personas que ya llevan un tiempo en el país, que ya fueron empadronadas, ¿verdad? Y que lo que básicamente se requiere ahora es que sus papeles y todo esté al día, o sea, que dejen de estar de manera irregular. Y es interesante porque si queremos más seguridad, ¿qué queremos? Que las personas sigan deambulando sin papeles o sin un domicilio específico donde la autoridad, la institucionalidad no conozca quiénes son, dónde están, de qué países vienen. Bueno, eso es lo que permite la regularización y por eso digo que es un paso súper importante para dos aspectos. Uno, seguridad y dos, para también apoyar esa buena migración, no la mala, no la que viene a delinquir, sino que la que viene genuinamente a trabajar, bueno, apoyar al crecimiento del país. No queremos crecer, los inmigrantes ayudan a crecer cuando se los integra debidamente. Alejandra Matus. Bueno, yo tengo una duda porque no sé si el ministro Cordero realmente quería poner este tema en la agenda, porque estas son cosas que el Estado hace con regularidad, no tiene, de todas las cosas que hace el Estado habitualmente, hay cosas que no está mencionando, no está anunciando. Se mencionó en una conferencia que él estaba pensando iniciar un proceso de regularización, probablemente presionados por la Sociedad Nacional de Agricultura, que ha estado empujando activamente porque necesita mano de obra ahora para la época de las cosechas. Inmediatamente, o sea, no pasaron minutos, pasaron antes de que la oposición empezara inmediatamente a hacer reclamos de que esto iba a generar un efecto llamada para que vinieran
migrantes de todo el mundo a Chile, porque aquí estaba, digamos, se les estaban dando facilidades. Y mientras el gobierno trataba de explicar que esto no es así, que es un proceso regular, que se hace habitualmente, que es para personas que ya están empadronadas, que la mayoría de ellos ya están trabajando, ocurre este otro episodio donde muchas personas que escucharon sobre este proyecto se fueron a meter al proceso de enrolamiento, porque digámoslo, por lo menos yo no tenía en mi vocabulario ni en mi jerga enrolamiento, empadronamiento y regularización, claro. así como cada uno, Expliquemos. definición, 2 puntos, explica después, pero digamos que para mí el tema es que no se le puede exigir a la gente Correcto. que por supuesto. supiera antemano. Claro. Se escucha que hay un proceso y hay un llamado al registro civil a ir a este proceso de enrolamiento que es distinto, ya lo voy a explicar. Que Entonces es muy se simple, es para tener un RUT provisorio que permita hacer todos los trámites que se requieren hacer cuando uno vive en el Claro. país, va al hospital, va al CEFAM y Al cotiza. colegio, los niños, en fin. Claro. Entonces, en esa se produjo una turba que no pudo ser controlada, se tuvo que suspender la actividad. Y ahí yo creo que hubo un problema de gestión evidente. Un problema de gestión que si uno puede anticipar los escenarios, puede anticipar que enrolamiento y empadronamiento dichos por distintos servicios, con distintos propósitos, pero dichos a la vez, provocan estos efectos y por supuesto que la oposición se ha dado un festín con este tema. A contrapelo de los empresarios que normalmente apoyan la postura de la oposición y viceversa, porque efectivamente hay una mano de obra que ya está establecida, que es migrante en los campos de Chile. Sí, pues, y eso es muy interesante, fíjate, el fenómeno. De ahí te hago un comentario aparte, Yasna. No, solo aclarar, el enrolamiento es para Sí. sacar un RUT provisorio que permita hacer trámites. El empadronamiento fue este reconocimiento facial y huella dactilar para personas Claro. que no sabíamos quiénes eran y Total. que alcanzaron a 182.000 hasta febrero de... Y es un proceso este de año. autodenuncia. Personas que ingresaron por distintas vías fueron y dijeron, aquí estoy, y digamos, me presento ante el Estado, me empadrono para que el Estado me reconozca como estando aquí, aunque la situación migratoria pueda estar en algún proceso. Claro, Esto lo que pasa es también- que el gobierno había dicho este empadronamiento de 182.000 personas, no se sabía cuántos iban a ser, pero es, no sé, pues un 60% del total de migrantes irregulares que se calcula que son 300.000. No deja de ser por tener la identidad de 182.000 personas que no sabíamos quiénes eran, dónde estaban, cómo estaban y qué hacían, si tenían o no antecedentes penales, solo 200 resultaron tenerlo. Pero déjame dar un dato, porque el subsecretario Cordero siempre dice este supuesto efecto llamada, que cualquier beneficio para un migrante se da por sentado que va a significar una ola masiva de migrantes que escucharon este dato, en Chile la están dando, entonces van a venir. Eso no tiene ninguna evidencia, no hay en el mundo ninguna evidencia empírica que muestre que eso ha ocurrido. Incluso cuando decimos que Piñera en Cúcuta tuvo un efecto llamado, tampoco ocurrió. No es cierto que después de esa ida a Cúcuta hubieran aumentado los pasos de migrantes por pasos fronterizos irregulares. Eso no ocurrió. Ha habido desde el año 2018 y posterior a la pandemia se acentuó una ola grande de inmigrantes irregulares porque los regulares no los dejamos entrar. Entonces, ¿cómo vamos a tener migrantes irregulares si las visas están restringidas, los pasos están restringidos, las visas de trabajo, todos los permisos? Justamente porque hay una crisis migratoria. Pero suponer que vamos a llevar a cero la inmigración por pasos irregulares, cuando no damos cuando no damos visa, por lo tanto no hay otra alternativa, y cuando hay casi 8 millones de venezolanos dando vuelta por el mundo que se fueron de su país y están viviendo un éxodo, es absurdo. Tampoco es que Chile sea el principal receptor de venezolanos, somos el cuarto. El primero es Colombia, después Perú, después Ecuador, y recién ahí venimos nosotros. Claro. Bueno, también está pasando que, por ejemplo, los inmigrantes haitianos se están yendo a Estados Unidos. Llegan a Chile, regularizan papeles y salen como residentes chilenos. Con pasaporte chileno. Con pasaporte chileno. Se han ido a Boston, por ejemplo, donde se ha producido un atochamiento en los centros hay centros para inmigrantes
como hay en Chile, se ha producido un atochamiento y han descubierto que la mayoría entró de manera regular, Correcto. como chileno, pero una vez que se bajan del avión sacan su documento haitiano para poder recibir esta ayuda. Entonces, los migrantes se van a mover y se van a seguir moviendo porque hay condiciones en sus países que los obligan a salir. Hay condiciones en Venezuela que expulsan a los venezolanos, hay condiciones en Haití, para qué decir, que expulsan a los haitianos. Y yo creo que lo que no queremos ver es que tenemos una población migrante que ya están acá. Grande, que ya están acá. Y en ese sentido... encerrarlos, mirar para la muralla o pensar que no van a tener documentos, no van a existir. Expulsarlos, que es lo que se plantea como si fuera llegar y expulsarlos. O sea, es que aquí hay varios mitos que hay que derribar. Uno de los grandes mitos que hay que derribar, para que todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora, es creer que porque, por ejemplo, se restablezca la migración irregular o ilegal como delito, que fue así por la ley antigua, hasta el año 2022 van a entrar menos migrantes, porque claro, como es delito, los van a tener que sacar, primero es un delito entrar de manera irregular y segundo, expulsarlos rápidamente. Eso va a ocurrir y resulta que hasta el 2022 había una ley, la ley antigua del año 75, que lo establecía como delito, y fíjense ustedes que nunca hubo más migrantes que durante todo el periodo en que la ley establecía que era un delito. Entonces, hay varios, ese primer punto, nunca hubo más restricciones, entraron cantidad de migrantes durante esos años. Estamos hablando del 2020, del 2021 y hasta el 2022, ¿no es cierto? Cómo fueron progresivamente, más de casi 17.000 el año 2020, más de casi 57.000 el 2021 y bajó a 53.000 y tantos el 2022. Eso como primer punto que hay que dejarlo súper claro. Después, esto de que... 2023, 44.000 y 2024, exacto, hasta noviembre, se ha bajado 26.700, o sea, casi la mitad del último año del gobierno de Piñera. O sea, la política de seguridad, que no es lo mismo que la política migratoria, está dando resultados. Claro. Recordemos que tenemos militarizada la frontera. Claro, pero no puedes impedir que en una frontera como la nuestra, tan porosa, tú puedas reducir a cero la migración ilegal. Y tanto es así, otro dato duro, porque aquí es donde las fake news y los eslóganes populistas de que vamos a hacer una Assange, que con eso vamos a resolver todo, se caen, ¿no es cierto?, con el dato duro que tengamos para poder contrastar esas opiniones. Entonces, yo tengo acá el registro de la PDI de ingresos por pasos no habilitados entre 2010 y 2021 por año y por nacionalidad. Y cuando se dispara es entre 2022, 2020 y 2021. Y estamos hablando que la mayor parte de este éxodo es de venezolanos. Entonces, cierto, Yanna, cuando tú dices, no somos los que tenemos la mayor marea venezolana, pero sí es verdad que los venezolanos han llegado en una cantidad que no habíamos visto en nuestro país y eso es real. Pero obvio, pues si hay 7.700.000 venezolanos fuera de su país, pero están llegando a todas partes. Pero por supuesto. Claro, pero hubo un momento en que hubo un momento peak de ingreso a Chile. Pongo el punto en que no somos los principales receptores. Exacto. O sea, no es el país que se la esté regalando a los migrantes. Es cierto que los países con políticas anti-inmigrantes como Estados Unidos no hagan. Estados Unidos cada cierto tiempo hace estas leyes de amnistía. Cada cierto tiempo las hace. Las hemos hecho 4 veces. Durante el gobierno de Frey, durante el gobierno de Bachelet, 2 durante el gobierno de Piñera. Claro, se usaba el argumento de que cómo es posible que haya empresarios que tienen contratados migrantes que están en situación irregular, que necesitan regularizar, si contratarlos está prohibido. Bueno, como está prohibido muchas cosas y se hacen igual. Eso es muy divertido, claro, porque van a la Contraloría, a la oposición, claro, a mostrar las contradicciones entre regularizar a personas que están cometiendo una ilegalidad. Claro. O sea, yo me pregunto, ¿se puede regularizar algo que ya es regular? Obviamente que no, tú regularizas lo irregular. Claro. Pero espérate, a propósito de mitos, la cuestión de las expulsiones que yo te decía. Otra alternativa, ya no lo regularicemos. No los podemos echar. O nos demoramos 20 años porque hay 30.000 órdenes de expulsión pendientes. Saqué un promedio de las expulsiones. 2018, 2.052 expulsados. El 2022, 1.066. Este año van 1.037. Promedio de los últimos 6 años, 1.500 al año. O sea, las 30.000 órdenes de expulsión pendientes, con este ritmo que hemos podido en los últimos 2 gobiernos, nos toman 20 años.
Alternativa, por lo tanto, no sirve. No, y que te los reciban. Alternativa del Sí, centro. porque expulsarlos ¿a dónde? Aquí no. Además, en Venezuela están cerrados, en Bolivia los devuelven. con las reconducciones. Segunda alternativa, tener un centro de retención de inmigrantes irregulares con órdenes de expulsión. Son 30.000. En Chile hay 60.000 reos presos. Claro. Y estamos apenas con las cárceles. Vamos a construir una cárcel especial, vamos a Cometen construir el delito de un estadio, ingresar de manera ilegal. un estadio nacional. Es que lo que pasa es que cuando se hacen propuestas Claro. de este nivel de populismo tan irresponsable, hay que también pensar, a ver, ya, ¿cómo se hace eso? Imposible. Por lo tanto, la única manera en que Chile y la experiencia comparada en el mundo ha logrado enfrentar esta situación es con, como tú lo mencionas, igual que en Estados Unidos, igual que en todas partes del mundo, con procesos de regularización con cierta Periódicas. frecuencia, periódicas, porque las personas ya Y están tratar acá. de controlar, ¿Quiénes porque lo son? importante también que no se puede, hacemos una símil mental delincuente inmigrante, y no es así. Hay migrantes que cometen delitos, que son parte de organizaciones criminales a los cuales hay que perseguir, por supuesto, con encono y con todo rigor de la ley. Pero la gran mayoría no son delincuentes. Entonces, ser migrante en sí mismo no es un delito. ¿Cuántos chilenos hay? Donde uno va, hay un chileno. Bueno, Y tercer todos esos mito. chilenos pueden dar fe de lo que difícil que es estar en otro país. O sea, nos van a quitar la visa waiver. Claro, que no te reconozcan. Nos que van no a te quitar den la visa derechos. waiver por las bandas chilenas que están delinquiendo Sí, en Estados claro, Unidos. y entonces nosotros qué. Nosotros somos los paladines de la honestidad Claro, y los la paladines, integridad. sí. Otro mito. Nos vienen a quitar las pegas, nos vienen a quitar los cupos en los colegios, nos vienen a quitar los cupos en los consultorios. Hay un informe del Banco Mundial que estableció cifras. Sí, lo que pasa es que las cifras derriban cualquier posibilidad de mito. Se llama ¿Puede la migración beneficiar a los países? Y con cifras desde 2017 hasta 2023 calcula que en 6 años el gasto público por atenciones sociales a los inmigrantes se elevó en 1.800 millones de dólares, harta plata. Pero el ingreso por efectos de impuestos y de riqueza se elevó en 2.900 millones de dólares. O sea, neto nos vinieron a regalar 1.100 millones de dólares. Ese es el aporte y eso está con cifras de organismos independientes que no son, digamos, ni ONG WOC, sino que están con sede en Estados Unidos, un organismo financiero internacional perteneciente al sistema de Naciones Unidas. ¿Y quiénes son los 182.000 empadronados? Eso también es re importante por lo mismo, por esta tendencia a confundir crimen organizado con personas migrantes por pasos irregulares. Son cosas completamente distintas. De hecho, normalmente los migrantes por pasos irregulares son víctimas del crimen organizado. ¿Quiénes son? El 85,7% son personas que tienen trabajo. Entonces, cuando se dice se requiere arraigo laboral para regularizar, bueno, 85 ya tiene pega, por supuesto no todos con contrato, la minoría con contrato. 26% tiene educación superior, 13% tiene hijos que ya nacieron en Chile y la mitad vino a reunificar a su familia, o sea, ya tenía parientes. Pero mira, hay una encuesta también, Bicentenario, de la Católica que muestra la última versión que efectivamente el 70% dice que hay un gran conflicto con los migrantes y que hay muchos migrantes, 88% en el país hay una migración excesiva, pero cuando la misma encuesta le pregunta a las personas ¿con qué frecuencia usted ha tenido una mala experiencia con un migrante? El 72,9% dice nunca, casi nunca, y apenas un 7% siempre o casi siempre. Entonces, y ese conflicto, ¿te fijas o no la contradicción que aparece entre, por un lado, yo tengo una sensación... Yo creo que... pero usted ha tenido un problema con un migrante, el 72% dice no. Bueno, y además se redujo respecto a la bicentenario anterior, porque era del 78% bajó al 70%. Las personas que creen que hay una situación de conflicto entre migrantes y chilenos. Y la experiencia personal, como tú dices, no da cuenta de eso. Que por eso cuando te le digo, preguntan lo mismo. Hay un discurso que cala, que entra. Claro, y uno también puede... ¿Cuántos problemas ha en tenido con nacionales? O sea, para partir conversando. Claro, lo que pasa es que efectivamente... todo uno pone, si pones la mirada solo en un aspecto, claro, te pierdes el resto de la foto. O sea, hay chilenos que cometen delitos
hay extranjeros De que hecho, cometen la mayor delitos, cantidad de la delitos que mayoría se cometen en lo Chile. cometen chilenos. Exacto. Es como la misma percepción que ocurre cuando un niño comete delitos. Bueno, ¿todos los niños están cometiendo delitos? No. Lo que La pasa es que no mayoría estábamos- de los delitos lo cometen adultos. Hay una proporción muy insignificante que la cometen niños, pero claro, nos llama la atención que haya un niño Es cometiendo que no delitos. estábamos acostumbrados porque Claro. yo me acuerdo perfecto en los 90, el gran flujo migratorio eran los peruanos. ¿Te acuerdas? Al Sí. comienzo de los 90, toda la primera década, ¿no? Y luego empezaron a llegar colombianos, pero todavía... Y para muchos hablar, peruanos se devolvieron a Por- Perú cuando la situación económica en Perú mejoró. porque era muy caro, para los peruanos claro. era muy caro, Chile es muy caro para cualquiera de los Sí. que vienen a nuestro país. Lo que pasa es que lo que pasa en Venezuela es una diáspora producto de una crisis humanitaria generada por una dictadura que ahora va a asumir el dictador Nicolás Maduro en una elección que además fue fraudulenta, ¿no es así? Entonces es una crisis humanitaria y por lo tanto no es que Chile pueda recibir toda la migración que sea posible, porque por supuesto que los países tienen una capacidad limitada. El tema es cómo tú abordas de manera inteligente un tema que es regional. Por eso es tan importante que esto se maneje con nuestros vecinos y con una actitud de Estado, pero también en un concepto multilateral para comprender que solos no vamos a resolver esta crisis. O sea, es una crisis regional y por lo tanto requiere una respuesta regional, pero ya no la hubo, porque además el multilateralismo, sobre todo en nuestra región, está tremendamente debilitado. Pero claro, las personas que nos ven en sus casas pueden decir, ay, este trío de buenistas no tiene idea lo que es vivir con el shock cultural que significa las parrillas en la calle, la música a todo volumen en Eso la también semana. es un punto que hay que recoger. Eso ocurre, porque efectivamente una migración masiva, irregular Por supuesto. y desordenada provoca un choque cultural, es normal, Claro, y pero existe. Y ese Hay punto 7 es importante porque la migración no se distribuye igualitariamente en todos los barrios. Hay barrios que prácticamente no tienen migración Oye, y no. otros barrios donde está concentrado. Se nos casi fue el bloque y nos queda muy poquitito para hablar de la reforma previsional que no me habían avisado. Pero espérate, déjame tocar ese punto, es que ya no dejemos de ¿No pensar. quieres hablar de la reforma No, previsional? sí quiero hablar, pero yo creo que sí hay que hacerse cargo del choque cultural. O sea, sí me parece que uno no puede decir, no, pero si, oye, seamos todos hermanos, somos todos latinoamericanos. No, sí es verdad que hay un choque cultural. Si el problema que tenemos es que tenemos una crisis que no la vamos a resolver haciendo una zanja en el norte. Si eso es mentira, eso no se va a resolver. Entonces, ¿cómo logramos que esa crisis no termine generando una enemistad entre los pueblos? Eso. Reforma previsional. Estamos en la recta final de las negociaciones, del triunfo o del fracaso. Me da la impresión de que estamos como equidistantes entre ambas posibilidades de un cambio al sistema de pensiones largamente esperado. Partimos con 6-0, seguimos con 3-3 y vamos en 3-2-1, aunque en realidad vamos en 3,5, 2, 0,5. ¿De qué estoy hablando? 3,5 para capitalización individual, 2 para un préstamo reembolsable con todos los intereses, etcétera, y 0,5 para este bono tabla en solidaridad con las Para mujeres. equiparar a mujeres y hombres. Sí. El bono tabla. Sí. En eso estamos. Está muy enojado el presidente de la Comisión de Trabajo porque se filtró ayer y dijo que además hasta esta hora no había recibido el informe de la Comisión Técnica con las propuestas finales que dan cuenta de estos guarismas que acabo de mencionar, y todo indica que hoy día no se despacha. Hoy día es la última sesión del año de la Comisión de Trabajo, del Senado, y todo indica que todavía tienen pendiente la reorganización de la industria, todavía tienen pendiente la posibilidad de licitar cotizantes, así que no van a entrar tampoco a este que es el corazón de la reforma. Alejandra. Yo creo que en la filtración de la mesa técnica queda en evidencia que no es una mesa técnica, pues, es una mesa donde lo técnico está a disposición de una postura política determinada. Recordemos que los integrantes de esta mesa técnica son nombrados por los integrantes de la Comisión de Trabajo, donde la oposición tiene mayoría. Por lo tanto, en los puntos centrales no hay acuerdo, no hay una propuesta unánime de ninguna fórmula, y eso significa que son los políticos que le han estado sacando el bulto
los que se tienen que hacer cargo de llegar o no llegar a acuerdo. Esta semana se levantó también la postura, yo diría, más a la izquierda del gobierno, como en alerta de que este acuerdo, del cual estaba muy optimista el ministro Marcel, sea entregar demasiado. Sea un acuerdo tipo ley corta que después firmado sea tan frustrante en sus resultados que al final la ciudadanía se los enrostre en la cara. Yo creo que está difícil en este escenario porque hay tensiones hacia la izquierda, hay tensiones también intraderecha. Está difícil que se llegue a un acuerdo nadie le ve mucho valor a salir con este acuerdo ni muchas estrellitas que mostrar. Yo tengo otra impresión, pero no quiero ser optimista ni pesimista. Yo creo que mirando solamente lo que he escuchado en estos últimos días, y es que se está abriendo una puerta, una ventana, como ustedes quieran llamarlo, un portal en un sector de Chile Vamos, incluyendo la UDI, que comprende que este es un acuerdo que más vale sacarlo ahora y no tener que trasladarlo a un eventual gobierno de su sector, particularmente si Evelyn Matei se impone como candidata. Y sobre todo porque la izquierda también, quiero decir, la izquierda por lo menos del Frente Amplio, tiene que hacer también una autocrítica, porque cuando tuvieron la mejor posibilidad, que eran los 3-3 que proponía el gobierno de Sebastián Piñera, lo rechazaron categóricamente. Y hoy día raspando un 2-5, entonces... Ojo con eso, hay que mirar el pasado también de los errores que se cometieron y la falta de realismo político. Y por otro lado, la derecha que ha... En rigor no se rechazó, en rigor se aprobó en la Cámara de Diputados, quedó en el Senado y no lo pusieron en tabla a la espera de una relación de fuerzas más favorable para aumentar. Claro. Sí, lo que pasa es que quedan ideas instaladas que después son... Ya, pero es que ¿por qué te lo digo, Yasna? Porque está bien, si puede ser la parte, está bien que hagas la precisión, pero en definitiva nunca se estuvo más cerca de una mejor propuesta que esa. O sea, y hoy día es algo que hoy día está sobre el umbral de lo posible, sin duda. Totalmente. Sí. Pero yo tengo una esperanza. A mí me... de que algo se abra en estos días. Sí, ¿o no? una vez así. Lo que pasa es que es lo que dice Es por el informe técnico, la Alejandra. Yo me acordaba mucho un poema de Rubén Darío que habla de un puñal de un caballero cruzado que le entierran un puñal y dice, si me lo quitas me matas, si me lo sacas me muero. Claro. Porque efectivamente las simulaciones dan cuenta de más o menos así como promedio de mujeres, que seríamos las más beneficiadas por este bono tabla de solidaridad con el 0,5 de las cotizaciones, van a subir las pensiones entre 100.000 y 150.000. Con el Fondo de Seguridad Social, con el aumento de la PGU y con el bono tabla que se llama. El bono tabla que es para igualar las mujeres. a las mujeres. Solamente deja explicar esto, que yo tuve que aprender muchos conceptos porque son conceptos técnicos. Oye, pero si lo explicó la ministra aquí la semana pasada. No, pero es que uno se olvida. No te entró. No, pero es que espérate, es que lo que pasa es que las mujeres, como viven más, habiendo cotizado También lo ese es un mismo mito. que los hombres, bueno, es un mito, pero así lo tiene considerado. Las mujeres pobres mueren a la misma edad que los hombres pobres. Interesante las mujeres punto. con Pero más la- recursos Sí, pero tienen- más las lagunas previsionales, Bueno, más pero ¿qué los pasa? sueldos más bajos. Habiendo cotizado lo mismo, solo para cerrar la explicación, habiendo cotizado lo mismo que los hombres, reciben sustancialmente menos. Y eso se pretende corregir con este llamado bono tabla. ¿Pero de dónde sale la plata? Pues, Yanna, si eso es esa es la propuesta nueva. No, pues el bono tabla es 0,5% del 6%. Del 6. 0,5 puntos del 6% adicional. Ya. El aumento de este 0,1, es que mira, es 0,1 UF por década trabajada. A partir de 10, 20 años, ahí no hay consenso de cuál es el tope de años por haber hecho Sí, la imposición. Comisión Técnica tenía dos propuestas, desde los 5 años Hasta los 20. Una propuesta pero que es más masiva, pero menos Pero lucas. 0,1 UF. Y la otra es ya mayor densidad de 10. ¿Pero cuánto 20 te años. aumenta? 0,1 UF hoy día es 38.000 pesos. Hasta No, pues 3, 38.000 No, pesos, es es una una UF. UF. Son 3 lucas. son 38.000 pesos mensual, estoy diciendo. Máximo son 3, máximo 3. Son 3.800 pesos. Eso. Pero No te aumenta 38.000. Sí, pero por 10 años. Por 10 años te aumenta 38.000 pesos. Hasta 3 UF, porque ese es el tope. No es que si tú cotizaste 100 años puedas seguir. Son 114.000 pesos. Agrégale que sube la pensión garantizada universal
30.000 pesos más si llega a están 214.000, si llega a 250.000 y agrégale el bono tabla. Por eso te digo, 150.000 pesos para una mujer con PGU, o sea, del 60% más pobre. Pero se supone No que más que eso. estas reformas apuntan a las personas que cotizan, Que cotizaron. que la mayoría no tiene PGU hoy Claro. día. El Entonces, llamado pilar contributivo. claro. Entonces son Me pillaron en la 150. cámara haciéndole así porque Ya. se nos fue el... Ya, pero Ya. cerremos Yo el- estaba mirando la cámara así de reojo para no Ya, estar en después pantalla. repasamos la tarea, porque Ya, vamos. va a enredar que Cerremos en que el próximo ensala de bloque para que cuaderno. Próximo bloque, volvemos enseguida. No sin antes decirle que no se pierda todos los lunes a las 22 horas el programa Futuro Esplendor, conducido por Diana Aurenque. Y que en el tercer bloque vamos a tener una gran invitada para conversar con ella sobre, temas de política, sobre la derecha, sobre estas negociaciones. Ella es María José Nodón, decana de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero no se vaya, vamos a volver con un repaso completo del año, en realidad de los escándalos del año. Futuro Esplendor ya tiene tercera temporada, donde hablaremos de filosofía y cultura pop. Por favor, por favor. Me dan nervios estas cosas. Adoro el cuerpo porque la carne es honesta y los órganos no mienten. Sí, porque el hígado te habla, pues niña. Me encanta, ya vamos. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, qué genial. Junto a Diana Aurenque y sus invitados, recorreremos el pensamiento de nuestro país y cómo estamos mirando al mundo. El cuerpo de Chile parece ser un cuerpo que nunca se detiene, que está en todos lados. Por lo menos de Chile en la ciudad, ¿no? Una cosa que me enferma en Chile es el abandono. Siento que Chile es un país que abandona mucho. Ya, Es esas una son las- bomba lacrimógena de las que se dispara con una granada. Ya. Esto puede ser el estallido, pero yo las recogí por primera vez así, y muchas en la Araucanía. Entonces, te decía que es muy representativo de nuestra incapacidad de resolver los problemas hablando. Desde Nietzsche a Freddie Mercury. Decir amo, quiero que seas lo que eres, significa quiero que florezcas. Desde Maturana a Javier Amena. Yo creo que uno quiere a los amigos, uno quiere a las familias, a las parejas. Yo no sé si uno ama a un emblema, a un país. Me cuesta pensar en eso no porque sea incorrecto, sino porque creo que trae confusiones. Te invitamos a entrar a nuestra demolición del pensamiento en Uchile TV. Y volvemos en Descabelladas con las tremendas Mirna Schindler, Alejandra Matus. No requieren No diga explicación. tremenda, pues. Es Uno que no son sabe si- tremendas. Son tremendas en todos los sentidos de la palabra. De su significado Sí. polisémico. Intensa. Tremendas de intensas, tremendas de totales, Apasionadas. tremendas de pesadas, tremendas de... Toa. Sí. Mira que... Pero tremendas. Es que depende de la entonación. No, es que estamos llegando a fin de año. Tremendas. Estamos cansados. No le ha pasado a usted, así que uno, por mucho que esté con alguien que quiere, así ya después de un año ya no quiere No, ni guerra. ¿tú así decís? como- Sí. Anda, Yo creo darte una vuelta. Sí, yo creo que necesitamos vacaciones, dejar de vernos. Total, pues. Oye, pero si hasta los Beatles se separaron después de 10 años. Sí. pues. Bueno, yo soy la única que ha resistido estoicamente. Ahí está. Ay, Eh. matrimonio bien contito. Ah, eso sí, pues. No como pues. ustedes que son unas No estábamos desordenadas. hablando de matrimonio. No, pero estamos hablando de aguantar a una persona todo el tiempo. ¡Oh! Chucha. Chuta. Bueno, no sé No, qué. con mucho Esperemos amor, que, con mucho amor, ya, esperemos que no esté escuchando.
Oye, bueno, nosotros en este bloque, tú eres la conductora, pues Yanna, vamos a hacer una recopilación del año, ¿no? O sea, si me dejáis conducir. Pero sí, por eso, si no, porque es que me estáis dando la palabra. ¿Viste que son tremendas? Ya, listo. vamos. Bueno, voy a tratar de conducir estas tremendas. Como este es nuestro último programa del año, ya lo explicamos, el próximo es Navidad, el que sigue es Año Nuevo, nos coincide. Hemos decidido hacer un recuento de los principales hitos. Y decidimos, hay muchos por cierto, pero evidentemente seguridad y crimen organizado nos ha ocupado la conversación y la agenda pública mucho, el escándalo Monsalve y el escándalo Hermosilla, ¿sí o no? Sí. Más no, y yo creo que con suerte vamos a alcanzar a eso. Ya, pues. Seguridad pública, Ya, vamos yo quiero solamente relevar tres hechos que son, digamos, simbólicamente muy relevantes desde el punto de vista de la crisis de seguridad que vive el país. Lo primero, por supuesto, es el secuestro de este hombre venezolano, de Ronald Ojeda, y todas las consecuencias que eso ha tenido posteriormente con la detención en Costa Rica, ¿no?, de quien se indica como el autor tanto del secuestro como del homicidio, un secuestro y un homicidio que en un hecho que no habíamos visto nunca antes, ¿no?, en la historia de nuestro país, de estas características bajo, por supuesto, un régimen democrático, de una persona que estaba en calidad además de refugiado político. Segundo, viene el episodio dramático de la muerte, el asesinato, y que además fueron quemados sus cuerpos, de 3 carabineros en Cañete, situación que luego deriva, ¿no?, en la detención de 3 hermanos, 2 hermanos, un tercer hermano está prófugo de la justicia, ¿no? Y estamos hablando de personas que estarían vinculadas a orgánicas del Huaycán Auca Mapu y resistencia mapuche Lafkenche, aparentemente. Todo esto es parte de una investigación. Eso fue un hecho muy, muy relevante que marcó, por supuesto, el acuérdate año. que están detenidos los Por supuesto, hechos. 2 de ellos detenidos, dije, y hay un tercer hermano que está prófugo. Y el tercer elemento es una situación que ocurre, por supuesto, en septiembre, que es un mes muy sangriento desde el punto de vista de los homicidios, con más de 105 homicidios ocurridos solo en ese mes y solo en el fin de semana de la semana del 18, este famoso fin de semana XL, hubo 37 homicidios. Ya ustedes contarán que justo ese fin de semana es cuando Monsalve, digamos, el ex subsecretario, ¿no es cierto?, se reúne con la funcionaria y después no va a la conferencia de prensa, pero esa es otra historia, porque lo que quiero solamente relevar es cuánto ha calado el tema de la seguridad en la ciudadanía, pese a que el primer semestre, de acuerdo a las cifras que maneja este informe de víctimas de homicidios consumados en Chile, que es del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos de la Subsecretaría del Delito, que es además es el fruto del trabajo coordinado con el Observatorio de Homicidio, y hago toda esta relación de nombres porque el Observatorio de Homicidios tiene no solo que ver, ahí no solo está presente la Subsecretaría del Delito, sino que está el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la PDI, Gendarmería, es decir, una serie de instituciones para dar cuenta de que efectivamente en el primer semestre se produjo una baja de homicidios. Eso es un hecho en comparación con el mismo periodo del año pasado, del año 2023. ¿Significa esto que hay que estar súper tranquilo, fantástico? No, evidentemente que no. No tenemos la información precisa de este organismo para saber cómo ha estado ese índice para este año, para este semestre, el último semestre del año. Pero sí quiero señalar en una cifra que me pareció extremadamente interesante desde el punto de vista de quiénes son los que más mueren, porque de partida mueren más hombres que mujeres, en un 87,6% son hombres. Las edades entre 18 y 29 años y entre los 30 y los 39, pero la mayor parte de las víctimas son chilenos. O sea, cuando decían que no, que los extranjeros son los que están, no. Los extranjeros son 20,4, la mayor parte de las víctimas son 79,3 y la mayor parte de ellas muere, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, como consecuencia de las armas de fuego. Y todo esto lo cierro señalando que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que es quien
lideró, ¿no es cierto?, la Policía de Carabineros durante un tiempo muy importante para recuperar la credibilidad, para recuperar la legitimidad de la policía, tuvo que renunciar como consecuencia de la formalización producto de esta investigación que se sigue por omisión de deber de evitar violaciones a los derechos humanos cuando él era parte de la Dirección de Seguridad de la Policía de Carabineros. ¿Pero qué, el general Yáñez qué? No, que el general Yáñez renuncia, te quiero decir, eso es lo que dije. Que, es parte del que claro, que en este cuadro complejo para la seguridad, el general Ricardo Yáñez da un paso al costado, no quedó ninguna escoba, no se cayó el país, no hubo una crisis institucional. De hecho, dijo, jamás hubiera pensado otra cosa. No me habría sentado en un tribunal de uniforme. Por supuesto, para que, siendo general director de la Policía de Carabineros y tener que, además, estar en un proceso de formalización. Eso es parte de lo que está sucediendo. Nunca se habían, eso lo reconocen derechas e izquierdas, nunca se habían presentado tantos proyectos en materia de seguridad para hacerse cargo, ¿no?, de esta crisis. Y eso, es que es difícil. Se avanzaba. Y que, o sea, que es duro. Sí, yo destacaría como una cosa que se ve poco, pero en los recuentos. Yo creo que esa organización de investigación de crimen organizado, el equipo ha sido de crimen organizado y homicidio. ECO, de la Fiscalía. Ha sido bastante eficiente, porque hasta antes de ECO, bueno, a lo mejor esto es pura percepción, no tengo ningún dato para decirlo, pero cuando tú no investigas las cosas y sus interrelaciones, se te va información. Normalmente un homicidio sin culpable, sin motivo, se archiva de inmediato, pero cuando hay evidencia o sugerencias de que es parte del crimen organizado o está relacionado con otros hechos, este equipo actúa y, no sé, hace poquito, siguiendo el hilo de un homicidio, llegaron a un domicilio donde había mujeres capturadas para la trata de blancas, para la prostitución, básicamente, muy cerca de La Moneda. Entonces, yo creo que... Con un niño de 1 año. Claro. Yo creo que esta manera de trabajar el crimen organizado, de la nacionalidad que sea, esa es la forma correcta. Tú sigues una pista, se te junta con otra, tienes un equipo interdisciplinario y vas resolviendo los casos, porque la justicia no los puede evitar. Para evitar el crimen están las otras medidas que no son policiales, pero me parece ese hecho como un acierto y que se ha mantenido en el tiempo a pesar de los cambios en el subsecretario, en el general director de investigaciones. Como una política de Estado me parece eficiente. Y le agregaría, como lo que falta es el levantamiento del dichoso secreto bancario. Bueno, eso está justamente en la ley de inteligencia, porque respecto al cumplimiento de deberes tributarios, se flexibilizó un poco el levantamiento judicial, en eso se avanzó. Yo solamente un par de reflexiones políticas respecto a este fenómeno que llegó para cambiarnos la agenda, desde luego, y que nos hizo a todos menos democráticos, porque la verdad es que lamentablemente estamos todos dispuestos a perder más libertades en aras de nuestra seguridad. Eso es una externalidad que, claro, no tiene comparación con perder a un familiar, perder a un ser querido en una balacera, pero es históricamente muy, muy tremendo. Yo creo que no hemos logrado aquilatar lo que significa. Segundo, ayer se cumplió 1 año desde el segundo plebiscito constitucional. ¿Por qué lo recuerdo? Porque la elección de ese Consejo Constitucional, que le dio una mayoría avasalladora republicano, se generó sobre la base de un nuevo clivaje político en Chile, y era seguridad versus inacción frente a la misma. Se trató de instalar esta idea frente a la incapacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado, de que había un sector que estaba por no hacer nada y un sector que estaba por máximo rigor de la ley, con todo contra los delincuentes. Ese clivaje se instaló, y si no, no se explicaría, entre otras cosas, el resultado electoral. Creo que ya ese clivaje no existe, rápidamente se ha derribado.
tengo la impresión de que hoy día no es políticamente eficiente decir ustedes son amigos y ustedes son enemigos de los delincuentes, ustedes son amigos y ustedes son enemigos de la policía. Se disipó, me da la impresión de que positivamente hemos llegado a un consenso transversal en Chile como ningún otro, y a eso obedece esta robusta agenda de proyectos de ley despachados para tener una legislación coherente con la envergadura de este flagelo. Otro episodio que ha protagonizado el año, Alejandra, es el caso Monsalve. Bueno, yo también traje mis notitas, pero vamos a tratar de decirlo de memoria. El 22 de septiembre, el subsecretario Monsalve fue el 21, el 22. Era del 22 al 23. al 23. De la noche del Exacto. 22 al 23. Claro. mejor de tus notas. Decidió, es que no la creía porque tenía mi nota, no es el 21, el 22. Domingo. Decidió invitar a una subalterna a una supuesta reunión de trabajo en el Ajiseco Místico, un restaurante de Santiago Central, de Santiago Centro, y también tomó esa noche la decisión de pedirle a sus escoltas que no lo acompañaran. Y en esas dos decisiones erradas, estaban erradas desde antes de que sucediera nada. Se jugó el cargo, se jugó el prestigio político y, por supuesto, está acusado de la comisión de delitos graves contra esa subalterna. Creo que todo lo que ha pasado después, ahora este lunes precisamente, él va a dar su versión, va a prestar testimonio en la Fiscalía. Todo lo que ha sucedido entre medio nos ha permitido, yo creo, que conversar como sociedad. Es una conversación que todavía no termina, es una conversación en la que todavía estamos respecto de lo que es el consentimiento o el no consentimiento, en qué condiciones hay consentimiento o en qué condiciones no se puede emitir el consentimiento. Y en este caso, el hecho de que la denunciante, como se expuso en la audiencia y ha quedado bastante en evidencia, estaba intoxicada de alcohol, no estaba en condiciones de dar un consentimiento, así lo hubiera querido dar. Entonces, creo que esa conversación es muy importante porque, más allá de la tragedia política de ver caer al zar de la seguridad, que era muy importante para estos temas que tú mencionabas, creo que como sociedad nos hace falta ahondar en esa conversación todavía, y creo que aquí se producen alineamientos exóticos en torno a la política. Hay mujeres o personas que previamente eran más cercanas al feminismo que no pueden creer que esto haya pasado o que tienden a sembrar dudas en las conversaciones, digamos, privadas, tienden a sembrar dudas sobre la denunciante, y personas de derecha que siempre han estado en contra de los derechos de las mujeres, que ahora levantan la bandera del feminismo porque, digamos, parece ser conveniente en este caso. Políticamente, creo que esas 48 horas en que desde que el presidente se enteró, desde que se enteró la ministra Toa, luego el presidente, y las decisiones que se tomaron, está bastante claro que no fueron decisiones acertadas ni oportunas, ni pensando en la víctima. Y creo que ese error de juicio político, más allá de que no sea delito, de que no sea suficiente para acusar a nadie constitucionalmente, ni esas medidas, me parece que ese error de juicio político va a ser un error de marca de esta generación, de la generación de joven que está gobernando en este minuto y que probablemente va a seguir gobernando en distintas áreas cuando termine este gobierno. Creo que Aunque las personas que tomaron la decisión no son ninguno de esos jóvenes. La decisión inicial respecto a Monsalve no, pero la decisión no fue tomada por ninguno de los jóvenes, más bien por los viejos. Sí, pero esas 48 horas, las decisiones políticas respecto de ese conocimiento, a eso me refiero, no a las decisiones que tomó Monsalve, digamos, claro.
creo que sí va a ser una huella, una marca generacional, porque te confronta lo que haces en la realidad cuando estás enfrentado a algo que le toca a uno de los tuyos o a uno muy cercano. Una gran lección política de cómo abordar, me imagino, ¿no?, que a partir de este hecho no solo un gobierno de izquierda, sino que un gobierno de derecha va a tener protocolos aún más, así como los protocolos que existen en las universidades cuando tú conversas después del Me Too con los académicos y te dicen tenemos la puerta abierta siempre para recibir a cualquier persona, hombre sea hombre, mujer, etcétera. Así como va a tener que los gobiernos, ¿no es cierto?, desarrollar aún protocolos aún más finos para evitar un hecho que te puede ocurrir lamentablemente en cualquier gobierno de cualquier signo político. Ya nos quedó claro que incluso el gobierno feminista no fue capaz de abordarlo debidamente en las horas que debió haber sido abordado. Yo creo que ya el tema está ahí, está en la justicia. La justicia tendrá que resolver si efectivamente Monsalve es o no culpable del delito que se le imputa, pero por lo menos lo que nosotros observamos desde lo que nos toca todos los días, al menos podemos hoy día estar hablando de la reforma a las pensiones o de la migración y no estar solo dándonos vuelta en un loop permanente de los escándalos políticos. Aunque hay otro escándalo del cual no nos vamos no a sé poder... si quieres decir algo, Monsalve. Me tocó el primero del año porque el día 22 de junio del año 2023 se produjo una reunión de los abogados de Factop, una empresa de factoring que resultó ser finalmente una verdadera fábrica de facturas falsas y con una línea de crédito para el Grupo Patio, los ex controladores del Grupo Patio, los hermanos Jalaf, Factop, los hermanos Sauer, de comunidades además distintas y hoy confrontadas en el Medio Oriente, curiosamente. El 4 de noviembre del año pasado nos enteramos de esta grabación y nos enteramos que el señor Hermosilla instaba a hacer una caja negra para pagar coimas a funcionarios públicos de impuestos internos y de la Comisión de Mercado Financiero. Nace este gran escándalo que golpea a el mundo de los valores y finanzas por cohecho, fraude y lavado de activos. Pero la incautación de un celular tan relevante como el de este prestigioso abogado de la plaza, que era Luis Hermosilla, abre una caja de Pandora que deriva en, tengo aquí como 7 causas judiciales colaterales. La primera de ellas, la caída de 2 exdirectores de la PDI que entregaban información reservada. La segunda, el posible tráfico de influencias de una ministra de la Corte Suprema, su pareja y un fiscal, el caso Palma, que estaba siendo apoyado en su campaña para ser fiscal nacional, hoy día sujeto a investigación. La tercera o cuarta, ya voy, el caso de Manuel Guerra, un fiscal que estaba coludido con Hermosilla y con Chadwick para a lo menos tapar el caso Penta y interferir o entregar información respecto a una serie de causas que implicaban negocios del presidente Piñera. Hermosilla era un funcionario público, aunque eso está desde el punto de vista jurídico por esclarecer. Él tenía varios contratos con distintos servicios públicos y era considerado un funcionario del gabinete más estrecho del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Por lo tanto, la posible participación de su socio, con quien tenía comunidad de techo, Andrés Chadwick, ya siendo ex ministro del Interior y estando en una oficina de abogados, ambos ejerciendo la profesión de modo independiente, pero hicieron gestiones en favor de los hermanos Jalaf para la construcción del Parque Capital, con presiones, según lo ha dicho judicialmente, a el entonces ministro de Vivienda, Felipe Huertas, con llamados telefónicos de parte de Andrés Chadwick a la Comisión de Mercado Financiero en favor de no los Jalaf, sino que los Sauer, por la corredora STP, corredora que si podía capitalizar, eventualmente era la pregunta, podía seguir operando porque estaba siendo suspendida. El caso de la Universidad San Sebastián también se destapa y surge a raíz de este escándalo por el sueldo de Marcela Cubillo,
escándalo que le cuesta la municipalidad de Las Condes perderla después de una larga tradición de gobierno de la UDI. Ella ya no era de la UDI en todo caso, pero de la derecha, porque finalmente quien se hizo de la municipalidad es independiente, aunque de Exebópolis. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los implicados, los mencionados en esta red, que finalmente era de traficar influencia, traficar información en favor de la UDI, en favor del gobierno para el cual servían, de Sebastián Piñera, terminaron todos siendo profesores o colaboradores de la Universidad de San Sebastián. Por eso surge entonces esta filtración sobre los sueldos. Y finalmente, las filtraciones. Una arista de por qué todo esto se ha filtrado de manera irregular. Eso como un resumen, creo que conté 7 pasos. Y la caída pasos. de la Ángela Vivanco y Sergio. Las acusaciones constitucionales, porque salieron también a la luz conversaciones de Hermosilla por WhatsApp con miembros de la Corte Suprema, Matus y Vivanco. Hubo una acusación constitucional en contra de 3 miembros, 2 miembros de la Corte Suprema directamente por el caso Hermosilla, porque el caso de Muñoz no tiene nada que ver con eso. Y además, independiente de las acusaciones constitucionales, una no prosperó, la otra sí. Ángela Vivanco fue destituida de la comisión de la Corte Suprema producto de su participación en esta tráfico de información, eventualmente cohecho y soborno. Son todas cuestiones que se están investigando, así que no se pueden aseverar, pero son causal de su destitución en la Corte Suprema. ¿Se me fue algo más? Es que tiene demasiados ribetes. No, pero es que esta es una noticia, voy a decir un cliché. En desarrollo. Por si acaso. Noticia en desarrollo. 1 minuto cada una para comentar si tiene alguna conclusión que dar. No, yo decir, esto es la gran pérdida de la inocencia, si es que alguna vez tuvimos inocencia, o la típica que hacemos también los seres humanos de guardar la basurita debajo de la alfombra, total, no se nota. Porque la corrupción era más fuerte de lo que muchos pensábamos, pero este era un secreto a voces al final también. O sea, yo lo que hablaba contigo, Ale, cuando releo el libro de la Alejandra, el libro negro de la justicia chilena, y ahí uno se da cuenta de que lo que pasaba hace 20 años, 25 años, digamos, ¿no? Te quedaste corta, pues, Ale. ¿Te imaginas, Ale, con una nueva edición, con otro capítulo, o sea, otro tomo, digamos, de tu saga, ¿no? Y esto es lo que yo creo que ha sido lo más importante, ¿no? De conocer cómo opera el poder tras las sombras, los poderes fácticos, ¿no? Y finalmente el poder del dinero que lo corrompe todo. Alejandra. Yo creo que el caso es como una espiral que salpicó tantas aristas o tantas, perdón, dije otra palabra. Dimensiones, causas, procesos. Tantos aspectos de la sociedad que uno quisiera como ciudadano o como ciudadana, tiene la expectativa de que la justicia pudiera resolverlas todas. Yo tengo la impresión de que muchas de estas cosas no se van a resolver judicialmente, o porque son delitos que son difíciles de probar, o porque no hay suficiente evidencia. O sea, los chats, las publicaciones, las conversaciones no necesariamente constituyen prueba suficiente para amarrar penalmente varios de los delitos que investiga la Fiscalía. Porque la Fiscalía no solamente tiene que investigarlo, tiene que eventualmente llegar a juicio y probar que hay delito. Creo que desde ese punto de vista se le pide a la justicia algo que no necesariamente puede hacer. O sea, la justicia está para decir ya, esto es delito, hay prueba, castigo. Pero hay muchas otras cosas que no son delitos, pero no está bien que ocurran. Entonces, creo que el llamado es al sistema político a hacerse cargo. Por ejemplo, el sistema de nombramiento de jueces. Creo que el sistema de nombramiento de jueces, más allá se presentó el proyecto de ley al menos. Claro, se presentó un proyecto de ley, pero que, de nuevo, también, que se presente no significa que vayan. Tendemos a olvidar, ¿no? Salió el tema de la pauta, ya estamos en otra cosa y ese proyecto podrá salir, avanzar o demorarse. ¿Cuántos proyectos han nacido de un escándalo y están en el Congreso durmiendo 10, 15, 20 años hasta que otro escándalo aparece? Yo creo que hay temas que hay que cerrar como sociedad. La relación entre el dinero y la política, la actuación de los lobistas, la actuación del interés privado a través de estudios jurídicos, todo eso es tarea política más que judicial.
Yo solamente para cerrar, si hay alguien o algo dañado con todo esto, sin duda es el Poder Judicial y el sistema de justicia, porque también incluye a la Fiscalía, dos instituciones que sí, como todas las instituciones democráticas, están dañadas por los procesos de crisis de representación y de crisis del sistema político que estamos viviendo, pero con esto fue casi un tiro fatal. Vamos a ir una breve pausa, vamos a volver con la decana de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, abogada María José Nodón, para tener una conversación muy a fondo sobre todos estos temas y la situación de los partidos políticos y de la derecha. Volvemos al tiro, literal. El cine chileno tiene muchas caras. Y en Uchile TV las queremos mostrar todas. Porque somos el canal del cine chileno. No te pierdas la nueva temporada de La Maleta dedicada a cineastas de la Universidad de Chile. La Maleta, cine chileno de ayer y hoy, comentado por sus propios creadores. Todos los viernes a las 22:30 horas, solo en Uchile TV, el canal del cine chileno. Estamos de vuelta en Descabelladas con las tremendas, ya quedaron así, tremendas. Tremendas para bien, tremendas para mal y tremendas más o menos Mirna Schilder de Villa Alejandra Matus. Y una gran analista política, decana de gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Nodón. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación, estoy encantada. Ay, qué bueno, feliz. Digo, estaba pensando además en que cuando uno busca columnas en los diarios... Bueno, en los 2 diarios de columnas que hay en Chile, pero hay varios portales. Se encuentra portales. Y hace así como que ella todavía lee papel. Porque, claro, exacto. Porque ahora es así. Pues nosotros hacemos así. No, yo leo papel. Yo encuentro que el papel tiene un ritmo, tiene una cosa muy bonita. Bueno, pero lo que aparece muy poco en esos papeles o imágenes digitales son mujeres. De las pocas tú, ¿cierto? Columnistas mujeres. Con la razón. Sí. Bueno, y aprovechando esa escasez que aquí es abundante, estuvimos recién haciendo una especie de balance de, bueno, seleccionamos 3 hitos, que no fue tan difícil tampoco, caso Monsalve, caso Hermosilla y la situación de seguridad pública, como balance del año que está terminando. Desde tu mirada, ¿cómo cierra este año para la política chilena? A ver, mira, yo más que decirte cómo cierra para la política chilena, porque creo que ustedes estaban hablando también de pensiones y tenemos como un espacio todavía para ver si cerramos mejor. O sea, yo creo que tengamos esa esperanza. Pero yo, mira, he pensado mucho, a mí me encantan los finales de año, me encantan hacer como balances, ¿ya? Y hay 4 palabras que yo creo que nos podrían servir como para partir la conversación. La primera, sin lugar a duda, escándalo. O sea, palabra del año, escándalo. Yo creo que sin lugar a duda es la palabra del año, ¿ya? Escándalo. Segunda palabra, elecciones. Hemos tenido un ciclo eleccionario muy importante y ese ciclo eleccionario es interesante porque ha ido reconfigurando las fuerzas o los equilibrios políticos. Lo tercero, y está entre signos de interrogación, la moderación. Se ha instalado muchísimo, que aquí hemos ido avanzando desde un país, digamos, de votaciones más extremas hasta un país en el que ha triunfado, digamos, la moderación o ha triunfado la falta de estridencia, digamos, ha castigado la estridencia más bien. Yo se lo pondría como un concepto, pero muy entre, digamos, interrogación. Y luego creo que otra palabra es reformas, y eso es una palabra dura, porque es una palabra de reformas que permanentemente están en el tapete, que sabemos que son imprescindibles, que sabemos que si no las hacemos va a ser peor para el país, pero siguen profundamente estancadas. Entonces, si uno mira esos 4 hitos en la evaluación del año, yo hago clase en la universidad, sería más bien nota negativa, ¿verdad? Nota negativa, pero creo que también uno puede mirarlo con una cierta sensación, diría yo, de cambio de aire. Hay algo que parece estar pasando y que si cuaja, yo creo que podríamos ir a mejor. Estaba pensando en las palabras de Susana Jiménez cuando asumió la presidencia de la CPC, que decía que Chile necesita buenos empresarios y buena política. Es que totalmente, es que eso es clave. Hoy día, mira, siempre yo creo que ha sido así. La ecuación política-economía es una ecuación que funciona
digamos, tiene que tener un equilibrio fundamental. Si uno piensa, por ejemplo, las elecciones de Trump, la elección de Milei, son elecciones que han estado marcadas por el bolsillo, o sea, marcadas por el valor de la vida, por no poder llegar a fin de mes, y eso en Chile es evidente que es así. Por lo tanto, otra palabra que uno podría pensar es la palabra que se ha ido instalando, a mí me parece que muy positivamente, es la palabra crecimiento, ¿verdad? Es decir, si no crecemos, y no es crecer por crecer, no hay forma, digamos, de financiar políticas públicas que son fundamentales para el país. Entonces, obviamente esa ecuación entre la estabilidad política y el desarrollo económico es una ecuación que desde el estallido social nosotros hemos tenido muy alterada, digamos, con muchas dificultades, y que uno mira hoy día es evidente que ha tenido repercusiones en la inversión extranjera, en el desarrollo, en los proyectos, y eso le pega al bolsillo, le pega al país en general. Bueno, pero durante mucho tiempo el país creció, fue estable políticamente, había poco escándalo y sin embargo se anidó en esa costra de estabilidad un descontento porque aparentemente los frutos del crecimiento no llegaron de la misma manera. Sí, Chile salió de la pobreza, pero la acumulación de la riqueza se hizo más intensa. Las personas todavía, si nacen pobres, mueren pobres, y los estudios demuestran que van a salir de la pobreza no sé cuántas generaciones más. No hace falta en ese decálogo también la palabra seguridad social. Mira, te lo voy a plantear de otra manera, te lo voy a plantear distinto. Yo siempre uso esta metáfora, me encanta. La discusión hasta hace unos años atrás, yo te diría que hasta antes del estallido social, era por el tamaño de la torta. ¿Cuál es el tamaño de la torta y cómo se divide la torta? ¿Verdad? Esa es la discusión anterior. Yo creo que hoy día esa metáfora queda absolutamente corta. Hoy día es imposible entender el país sin mirar los cambios epocales que estamos viviendo. Entonces, restringirlo a simplemente el tamaño de la torta o cómo se divide, me parece que siempre queda corto. Yo hoy día diría, tenemos una sociedad muy distinta que lo que busca son nuevos aperitivos en la fiesta y quiere estar invitada a la fiesta. Entonces, en ese sentido, es evidente, para mí por lo menos es evidente, que el crecimiento económico, los indicadores no son suficientes, ¿verdad? Porque hoy día tenemos una población que tiene otras aspiraciones, que ve el futuro de una manera completamente distinta, que vive en un contexto distinto, y entonces, por eso yo, digamos, siempre pienso, pensando en el estallido social, que poner esa dicotomía entre si fue un estallido delictual o un estallido social, me parece que es el absurdo total. O sea, a mí me parece que ahí hubo, en parte, obviamente, una violencia desatada, sin freno, dañina para el país, y que la izquierda del país no fue capaz en ese momento de ponerle atajo. Yo creo que eso es cierto. Y al mismo tiempo creo que es cierto que existen una serie de demandas que fueron levantadas en ese momento, demandas sociales, no necesariamente constitucionales, como tuvo, digamos, forma, que por supuesto siguen pendientes, entre ellas la reforma de pensiones, de forma evidente. Y me parece que, digamos, es claro que esa reforma de pensiones, a la medida en que vayamos retrasando más la solución, es perjudicial para el país. Y también me parece claro que si lo hubiéramos solucionado hace 5, 8 o 10 años antes, el problema hoy día sería claramente diferente. Entonces creo que no es una u otra. Yo creo que el mundo de hoy día exige respuestas de una complejidad que nos obligan a articular miradas diferentes. Vamos al tema de la moderación, lo que nos mostraron estas últimas elecciones. ¿Y cuál es, dirías tú, hoy día la mejor definición que podrías hacer de la derecha tradicional, Chile Vamos, que a su vez, por supuesto, tironeada por republicanos, ahora aparece uno más a la derecha de republicanos, los libertarios, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, dirías tú, la salud de la derecha tradicional? Depende cómo la mires. Si tú la miras en términos de candidato, está excelente, ¿verdad? Excelente. Les sobran. Les sobran candidatos, sus candidatos puntean. Si tú lo miras en términos de voto, también, ¿no es cierto? Recuperando terreno, con un cambio, digamos, en la última elección de alcaldes, de gobernadores, muy importante, con triunfos fundamentales, con una expansión territorial que es muy importante, en concejales fundamentalmente. Si uno lo mira así, bien, ¿verdad? Obviamente la derecha, y esto es un fenómeno de la política en general, tiene una tensión interna, eso es imposible, digamos, de ocultar. Y yo creo que ni siquiera de ocultar, es que ¿para qué lo vamos a ocultar? O sea, es así, ¿verdad? Y yo creo que eso tiene que ver con que la derecha
tiene proyectos políticos distintos. Voy a entender la derecha como Chile Vamos y republicano o lo que venga de ahí hacia adelante. Eso me parece a mí no solamente lícito, sino que deseable. O sea, me parece deseable que en un país existan muchas opciones plurales, en las que los ciudadanos podamos reconocernos, digamos, con más propiedad. ¿Qué es el desafío, te diría yo, de la derecha? Yo creo que la derecha tiene una enorme oportunidad, una gran oportunidad, pero jamás una oportunidad que esté ni jugada ni en la que hay que confiar. O sea, hay un trabajo enorme para que la derecha pueda volver al poder. Si ese trabajo se descuida, esto que se ve hoy día tan claro puede no serlo. Acordémonos que en esta misma altura, en este mismo mes, en la elección anterior, el candidato Gabriel Boric no existía. O sea, los candidatos eran Joaquín Lavín y eran Daniel Jadwe. Eso podría pasar perfectamente, perfectamente. Entonces, creo que la derecha tiene un desafío. A mí me gusta mucho ponerlo, en vez de usar la palabra oportunidad, creo que la derecha tiene una oportunidad, efectivamente, pero tiene una enorme responsabilidad, que es mucho más importante para mí. Y esa responsabilidad tiene que ver con, en el caso de Chile Vamos, con plantear un proyecto político convocante que saque al país en el estancamiento, que yo creo que estamos, que por lo tanto active el crecimiento, un crecimiento que no es en sí mismo, sino que tiene que ver con generar mejores posibilidades de política pública, mejores posibilidades de política social, con ir instalando ciertos conceptos, entre ellos el mérito, por ejemplo, que me parece que son fundamentales en una sociedad moderna y pluralista como la que tenemos, y tiene que hacerse cargo de liderar y de tomar para sí las demandas fundamentales de la sociedad, entre ellas, por supuesto, la seguridad y el crecimiento. Y ahí como Evelyn Matei. Sí. Y ahí yo creo que Evelyn Matei tiene buenas posiciones, buena posibilidad, creo que tiene un liderazgo interesante y creo que tiene dos cosas que son muy valoradas por la ciudadanía hoy día. Experiencia, es decir, es una persona que ha pasado por los poderes del Estado en distintos, digamos, en todos ellos, y tiene cosas concretas que mostrar. O sea, una alcaldesa que fue 2 periodos alcaldesa de Providencia tiene para mostrar que lo suyo no son solo declaraciones, sino que también son hechos, son praxis, son cambios, ¿verdad? Y ha trabajado, yo creo, con equipos que han funcionado y yo creo que tienen en el fondo un track para mostrar. ¿Eso significa que tienen la carrera jugada? Por ningún motivo. Porque ese es el lado A de Evelyn Matei. Ese es el lado A. O sea, está bien aspectada, es la única que tiene 2 dígitos en la encuesta o que más de 20%, es conocida, tiene todas las virtudes que tú dices, pero está corriendo sola. Entonces, la dificultad es menor y además de eso está un poco estancada. Las encuestas no creció y de repente no creció más. Está ahí. Pero mira, yo creo que el principal desafío que tiene esa candidatura, y Chile Vamos en términos generales, después podemos hablar de los desafíos de los otros, pero es la articulación de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, hasta te diría yo, la mitad del año, fueron más bien un lastre para Evelyn Matei que un gran aporte, claro. ¿Verdad? Yo creo que hoy día Chile Vamos está marcando una diferencia respecto de otros sectores de la derecha. Y eso es muy interesante, porque obviamente la existencia republicana y la existencia más allá de republicanos, digamos, genera una tensión muy profunda en la derecha Chile Vamos, ¿verdad? Y esa tensión tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con electores que se pueden fugar. Entonces, obviamente, ese equilibrio entre la lógica electoral y mantener y ser fiel a tu propia identidad, ¿verdad? Esa exigencia de identidad es muy difícil. Se ha logrado porque está este síndrome de la derechita cobarde, como le dice Vox a la derecha tradicional en España, y como aquí parece haber un rebrote, porque se había superado y de hecho las elecciones dejaron mucho mejor parada a la derecha tradicional que republicano. Y eso parecía mostrar una especie de mayor o mejor personalidad de parte de la derecha tradicional y su trayectoria democrática, etcétera, pero ahora con la reforma previsional, republicano hace un tate quieto y parece que empezaron a temblar porque se vuelve a enojar Coloma, se detienen las negociaciones, hoy día es la última sesión y no parece que se vaya a votar nada. Y todo esto parte porque la derechita cobarde, que no lo dicen así aquí los republicanos, no, pero dicen son peor de despectivos. Con todas sus letras. Claro. Mira, yo creo que ese fenómeno existe. Es un gran desafío para la derecha, por supuesto. Esta es una tensión que es un temor, ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar si? Y hemos vivido a ese baile muchos años, o sea, completamente de acuerdo. Yo creo que la única solución
es enfrentarlo directamente. O sea, si tú pierdes tu propia identidad para adecuarte al otro, te desfigura, y al desfigurarte termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero yo también veo, a pesar de que ese fenómeno lo reconozco y es así, si uno mira, por ejemplo, la entrevista del senador Galilea, que es el presidente de Renovación Nacional, el día domingo en Mesa Central, tú miras algo muy distinto que la misma entrevista del presidente republicano, Arturo Esquella, en Estado Nacional. En el caso del senador Galilea, lo que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que voy a decir, eso no es el punto. El punto es que plantea un diagnóstico de 3 elementos, que es igualar, ¿no es cierto?, las pensiones de las mujeres y de los hombres, que es subir las pensiones de los que están jubilando en este momento como segundo desafío y hacerse cargo de la disparidad de las comisiones que se cobran en las AFP. Y para cada uno de esos desafíos, para cada uno de esos objetivos, plantea soluciones. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con esas soluciones, pero lo que yo veo ahí por lo menos es un planteamiento propositivo, claro, ¿verdad? Por lo menos los objetivos Propositivo. se parecen a los que plantea el gobierno también. Por supuesto, y entonces a mí me parece súper lícito que la derecha y la izquierda tengan modos de entender la sociedad distinta. Eso me parece que es perfectamente válido y uno tiene que ser fiel a sus principios. Lo que hay ahí es un planteamiento que no altera o no ataca ningún principio fundante de la derecha. Te puede gustar la solución, la puedes encontrar menos riesgosa, la puedes encontrar más creativa, menos creativa, pero lo que hay ahí son un pack de soluciones y un diagnóstico que es perfectamente compatible con los puntos de partida de la derecha, que entiende que el sistema de reparto es un sistema quebrado, que no funciona y que plantea soluciones creativas para lograr un acuerdo de pensiones sin hacer reparto, ¿no es cierto?, que es digamos, un fenómeno, un sistema que a todas luces está quebrado. Muy bien. Por el otro lado, uno va a Estado Nacional, cambia la televisión y lo que ve es, ¿no es cierto?, Arturo Esquella, sin argumento, sin diagnóstico, solo con consideraciones generales. Vamos a hacer una terapia de shock en seguridad, la derecha, si le vamos, digamos, renuncia a sus principios, digamos, se tiende, ¿no es cierto?, a igualar con la izquierda. Eso es lo que yo veo ahí. Y yo estoy muy dispuesta a cambiar lo que estoy diciendo si a mí me plantean argumentos y yo los puedo ver. Mucho más que argumentos, tiene que ver con marcar líneas rojas, con diferenciarse, con, digamos, atacar o ponerse en la lógica más bien como de contrincante, ¿verdad? A mí me parece que esa actitud no es propositiva para el país. Y lo que yo veo ahí son 2 modos de entender la política diferente. Uno, insisto, la solución concreta, específica, podemos conversar de 1000 maneras y no estar de acuerdo, eso no me preocupa. Pero lo que vemos ahí es una coalición, si le vamos, que tiene una vocación de gobernabilidad, que busca, ¿no es cierto?, proyectarse en el largo plazo y por lo tanto entender que desde tu identidad es importante acordar, no por los acuerdos, sino que por dar soluciones a problemas específicos y concretos del país. Y por el otro lado, hay otra derecha que tiene más bien su objetivo puesto en las elecciones, más en el corto plazo, más en el rendimiento electoral, y eso los hace tener, obviamente, una perspectiva distinta. ¿Cómo se articule esto? Porque la verdad es que la derecha necesita una unidad para poder ganar, es, entiendo yo, el gran desafío, y yo, si tuviera que dar yo una recomendación, diría, hazte cargo de tu propia identidad y desde ese lugar negocia o acuerda o, digamos, acércate, pero jamás desdibujándote de lo que tú eres, de tu vocación. Tú pusiste mucho entre paréntesis la palabra moderación como la palabra del año. ¿Por qué? Porque creo que es muy simplista creer que por el resultado de una elección, que es esta, donde pierden los extremos, vamos a decir el extremo del Partido Comunista por un lado y republicanos por el otro, verlo así me parece que es muy simplista. Entre otras cosas, el Partido Republicano, respecto de la expectativa que se había establecido, obtiene peores resultados, pero no obtiene malos resultados. O sea, eso sería absurdo pensarlo así. Y además, yo creo que vivimos en una sociedad donde los cambios son muy fuertes y muy rápidos. Entonces, tú no puedes sacar una foto permanente en el tiempo de un episodio. Esto es un episodio de la serie. Si tú me dices a mí qué es lo que la serie va mostrando, yo te diría que es una normalización de los fenómenos que estaban anclados en el estallido social, que estaban muy mediados por las emociones, yo te diría por 2 emociones, la emoción, el miedo muy fuertemente y la euforia muy fuertemente, y eso ha ido normalizándose. Pero si tú miras las elecciones del mundo, el fenómeno no tiende a ser la moderación. Entonces uno tiene que estar atento y decir, no somos una isla, sino que estamos afectos por todos los procesos. Entonces, más que eso, yo creo que podemos sacar, y yo saqué conclusiones positivas de esa elección,
esa meseta a la que parece que nos vamos acercando creo que es muy buena para el país. Todos estos acercamientos, resulten o no, del sistema político, de las pensiones, tienen que ver con eso, ¿verdad? Obviamente tienen que ver con eso, pero el desafío es enorme, la fragilidad es gigantesca y por lo tanto creo que darlo por instalado es un error. Pero ¿de qué moderación estamos hablando? ¿Cómo se define? Porque es un concepto un poco amplio. En Chile no hay centro político, se perdió, se vació. Es que yo creo que el eje derecha, izquierda, centro está muy superado. Entonces yo no lo miraría de esa manera. Yo lo miraría de la siguiente. Aquí tuvimos en el 2019 y las elecciones, digamos, que fueron en los dos procesos constituyentes, un grupo, ¿no es cierto?, de este país, la izquierda de este país, planteó un nuevo proyecto refundacional del país. Eso es todo lo contrario de la moderación, todo lo contrario de los cambios que se van instalando en el tiempo, de los cambios que son progresivos, que es lo que uno entendería más cercano al concepto de la moderación. Yo creo que esa pulsión refundadora, que quería terminarlo todo, que desconocía lo que había ocurrido hacia atrás, está bastante cercana, digamos, no sé, a fenecer. A fenecer. Es que no me atrevo a decir fenecer porque yo creo que también sí, puede ser un poco mucho. Uno da por muerto. Cuidado, porque cuando uno ve el 30% permanente desactivada, digamos. Pero esa palabra es una buena palabra. Desactivada, porque puede volver a activarse y yo creo que hay un riesgo de que vuelva a activarse. Eso clarísimo. Es que no quiero, pero no. Sí, pero ahí quiero, para ir cerrando, no sé si estamos todavía... 2 minutos, súper corto. Ya. Como todo finalmente se termina refiriendo a la política, que tenemos un problema, ¿no es cierto?, en nuestro sistema político. Yo te pregunto, ¿realmente tú eres de aquellas que dice el binominal era mejor? Volvamos al binominal, porque yo he escuchado aquello. Que todo se derrumbó cuando se cambió el binominal. Mira, no es porque aquí me van a decir todo que soy amarilla, pero ya estoy acostumbrada a esto. Pero es que yo creo que no se puede responder de forma simple problemas complejos. Entonces, ¿el sistema binominal daba más estabilidad? Por supuesto que sí. O sea, ¿quién puede dudar eso? ¿Tenía un problema de representatividad? También lo tenía. La reforma del 2015 a mí me parece una muy mala reforma. También es verdad. Y es una muy mala reforma no solamente por haber, digamos, generado las condiciones para un sistema proporcional en el que hemos visto hoy día la fragmentación, el discolaje, todos los problemas que vemos, sino que además, acuérdate, aquí hubo redefinición de los distritos, hubo aumento de los números de los parlamentarios. Es una reforma largamente más compleja. A mi gusto, una muy mala reforma. ¿Eso significa que lo deseable es volver al pasado? No. Aquí lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es lograr el equilibrio, la estabilidad que generaba el sistema binominal y que yo creo que es positiva. Y yo no hubiera estado por aprobar esa reforma, o sea, que quede así de claro. Pero creo que hoy día las exigencias de la democracia, las exigencias de representación son muy distintas a las que había en 1980. Entonces, no se trata de decir todo tiempo pasado fue mejor, vamos atrás. Se trata de mirar hacia atrás, rescatar aquello que era positivo e incorporar esas nuevas variables, esos nuevos conocimientos que tenemos hoy día. Y entonces, lo que sí es central es que si no hay reforma al sistema político, nada de lo que viene después funciona. O sea, si tenemos una Cámara de Diputados con la que tenemos hoy día, no hay forma. Nada que hacer. Nada que hacer. Ojalá que le tengamos un mejor año. Entonces, esas fuerzas inactivas se pueden activar. María José Nadón. Yo creo que el mundo, digamos, casi budista en el que estamos viviendo hoy día, en que no hay manifestaciones en las calles, en que nadie reclama por nada, en que hay problemas de seguridad y no pasa nada, yo me temo que se vaya a activar, como dices tú, si efectivamente tenemos un gobierno de derecha. Eso María José Nadón, decana de la Facultad de Gobierno, decana de Gobierno, suena como súper bien, de la Universidad Adolfo Ibáñez, como la que más sabe de gobierno en Chile. Como el decano de la prensa. Es casi como estar arriba del gobierno. Claro. Sobre el gobierno. No, 1.000.000 de gracias, María José. De nada, gracias. Súper interesante tu análisis a las, no voy a decir tremenda, ahora voy a decir grandiosas. Venia Schindler y Alejandra Matus, también 1.000.000 de gracias. A nuestros auditores y auditoras, telespectadores, telespectadoras, internautas y todos los demás. 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en todas. Ya y vean la repetición. Las repeticiones. ¿Estamos en Blue Sky ya o no? No. Ya. Pero todas las demás, hasta en Tinder. No digas eso, por favor. Sí. Chiste repetido, sale podrido. Sí.
En Only Fire. O Only no sé qué. Sí, una de esas vamos a estar pronto. En una de esas estaremos. Hasta el próximo año, queridos y queridas acompañantes de nuestro Sí, programa. recuerden que ya volvemos el 8. El 8, a las 8, no, a las 10. Chao. Chao, chao.